En esta clase vamos a hablar acerca de imagenología básica aplicada en semiología oral. Mi nombre es Cristian Rosas, especialista en imagenología oral y maxilofacial. Y en la clase de hoy tenemos como objetivo, en primer lugar, que el estudiante de tercer año logre diferenciar las distintas técnicas imagenológicas, ya sean técnicas 2D o técnicas 3D. Y además que logre conocer los distintos términos utilizados en la descripción de lesiones, principalmente de tejido duro. En primer lugar, vamos a definir lo que es una imagen radiográfica. En términos simples, una imagen radiográfica es aquella imagen que se forma en un sensor o placa radiográfica que recibe rayos X. ¿Cómo funciona esto? En primer lugar, existe un tubo de rayos o un cabezal que emite rayos X. Estos rayos X son lanzados y atraviesan un cuerpo, en este caso el paciente. Al atravesar este cuerpo, estos rayos X van a ser atenuados, es decir, la cantidad de rayos que atraviesa el cuerpo es distinta a la cantidad de rayos que sale del cuerpo. ¿Bien? Por lo tanto, como estos rayos son atenuados, posteriormente son recibidos en un sensor y ese sensor, a partir de esa cantidad de rayos X que recibe, forma una imagen. ¿Bien? Por lo tanto, cuando hablamos de radiografía, estamos hablando de que un cuerpo que es tridimensional, ¿bien?, recibe rayos X y proyecta finalmente una imagen que es bidimensional. Por lo tanto, la imagen obtenida va a ser la sumatoria del paso de los rayos X por todo ese cuerpo. Por lo tanto, esta imagen va a depender de los factores de absorción, es decir, cuántos rayos absorbe este cuerpo, y fenómenos también proyeccionales, que tienen que ver con la dirección, la potencia y el ángulo de ingreso de estos rayos X en el cuerpo versus el plano de proyección, que en este caso es la película o el sensor. ¿Bien? Haciendo esto de forma bastante resumida, acá tenemos la forma en que se obtiene una imagen de radiografía panorámica. Tal como les indiqué, existe un tubo. Este tubo va a emitir rayos. Estos rayos van a atravesar un cuerpo y van a ser recibidos por este sensor que va a formar una imagen. Ahora bien, dentro del cuerpo, el tejido que tiene mayor capacidad de absorber rayos o de atenuar los rayos es el tejido duro y luego el tejido blando. Por tal motivo, las radiografías y la mayoría de los exámenes que tienen que ver con rayos X van a mostrar muy bien lo que es el tejido duro, pero van a tener dificultades para mostrar el tejido blando, debido a que la cantidad de rayos que son emitidos normalmente no logran ser detenidos por los tejidos blandos. Caso contrario con los tejidos duros, que son capaces de atenuar los rayos. Por lo tanto, van a ser exámenes muy buenos para evaluar lesiones óseas de hueso, pero no muy útiles para evaluar tejido blando. Esto no es tan estricto. Existe un examen tomográfico, la tomografía computarizada, que aún así tiene la capacidad de ver tejido blando, pero no es el caso de esta presentación. Dentro de los exámenes más comunes utilizados en odontología tenemos lo que es la radiografía periapical, también llamada radiografía retroalveolar, que su foco principal está en el ápice de los dientes, es decir, está hecha para ver con mayor nitidez la zona apical de los dientes. También tenemos la radiografía bite wing o de aleta mordida, que tiene como objetivo mostrar las zonas interproximales de los dientes y también el hueso alveolar o la cresta alveolar que rodea los dientes. También tenemos la radiografía panorámica, que como su nombre lo indica nos va a entregar una visión más completa del complejo maxilofacial del paciente. También tenemos una radiografía que ya está bastante en desuso, que es la radiografía oclusal, que es una toma de las arcadas dentarias como si fuera un corte axial, es decir, es como si ustedes estuvieran viendo
estos arcos dentarios desde abajo o desde arriba. Ya les voy a mostrar una imagen. También tenemos las dos últimas, que son las teleradiografías, que el nombre teleradiografía tiene que ver porque para obtener estas imágenes se lanzan rayos X a una distancia bastante grande del paciente, a una distancia aproximada de 1,5 metros, con el objetivo de obtener los rayos lo más paralelo posible para no distorsionar el tamaño de la imagen. Algo que no mencioné en los exámenes anteriores es que muchos de ellos tienen algunas distorsiones por amplitud, es decir, la imagen que ustedes ven es un poco más grande de la realidad. A diferencia de las teleradiografías que en este sentido no tienen mayor distorsión por amplitud, debido a que los rayos, como son lanzados a una distancia bastante mayor, se obtienen rayos muy paralelos. Y al ser rayos muy paralelos, no tenemos mayor distorsión. Dentro de estas teleradiografías tenemos la lateral, que es como una foto de perfil, es decir, una radiografía que se obtiene el perfil del paciente, y la teleradiografía frontal, que es, tal como su nombre le indica, una imagen frontal. A continuación vamos a ver imágenes de cada uno de estos exámenes para que logren diferenciarlos. Es fundamental que los estudiantes de semiología oral ya manejen los tipos de radiografía y tengan nociones básicas de cómo interpretar estas imágenes, que es lo que vamos a ver en esta clase. Comenzamos con la radiografía bite wing, o también llamada de aleta mordida, que es la que ustedes ven al lado izquierdo. Esta imagen se caracteriza por mostrar en una sola placa tanto los dientes superiores como los dientes inferiores. Pero debido al tamaño de la placa, no es posible obviamente ver todos los dientes. Y en una placa de bite wing es bastante común que uno logre observar con buena calidad y vistos de forma completa, aproximadamente 3 dientes, ¿ya? Esta imagen es muy buena para ver las zonas interproximales, detección de caries proximales, como se ve en la imagen. Por ejemplo, esta caries que hay en el diente 4.7, también estas caries que hay en el 1.5 mesial, 1.5 distal. También para ver el estado de restauraciones, para ver los contornos de las restauraciones y para ver los márgenes óseos. Esta radiografía, como su objetivo es mostrar la zona interproximal, no es una imagen que esté hecha para mostrar los ápices de los dientes. Por lo tanto, si ustedes ven un diente con una caries muy profunda que llega hasta la pulpa y se hace necesario evaluar el estado periapical del diente, esta radiografía debería ser complementada con la siguiente imagen de la derecha, que es la radiografía periapical. La radiografía periapical tiene como objetivo mostrar la zona periapical de los dientes, aun cuando sí es posible ver las coronas. Pero ustedes se van a dar cuenta de que la corona siempre va a tener un cierto grado de distorsión y va a sobreestimar o subestimar las lesiones de caries. Sobre todo la ubicación de las lesiones de caries normalmente en una radiografía periapical no es la más correcta. Por lo tanto, estas radiografías son completamente complementarias y es bastante común que cuando hay una lesión de caries muy profunda, uno tome una radiografía bite wing y también sume una periapical, con el objetivo de ver de forma precisa los contornos coronarios, el contorno de las restauraciones, la presencia de caries proximales y complementar con radiografía periapical para evaluar el estado apical del diente, sobre todo en el caso de procesos infecciosos odontogénicos. Acá tenemos también la radiografía panorámica, que como su nombre lo indica es una imagen panorámica. Esta imagen tiene la capacidad de mostrar el complejo maxilofacial desde el borde inferior de las órbitas hasta el borde basilar. También van a ver las articulaciones temporomandibulares, el ángulo mandibular y todos los dientes. Es una radiografía que muy comúnmente se utiliza para evaluar terceros molares, para hacer diagnósticos de evolución de la dentición y también para normalmente uso en ortodoncia. Bien. Esta radiografía no es una radiografía anatómica. Lo que estamos viendo aquí es una imagen que es un corte tomográfico panorámico. Y de hecho también tiene como sinónimo la ortopantomografía. Porque normalmente no es una representación fidedigna de la anatomía, sino que es una imagen, es una estructura que es ovalada como el cráneo, se obtiene una estructura plana. Algo muy similar a lo que se hace con un globo terráqueo versus un mapa en un papel estirado, ¿cierto? Donde todos sabemos que
este globo terráqueo es, una esfera, pero que en un mapa se expresa en una imagen más panorámica, ¿cierto? Es bastante similar. Acá tenemos también la teleradiografía lateral, que como les dije antes, se llama teleradiografía por la distancia a la que se emiten los rayos X. Esta imagen va a ser buena para ver todo lo que es la fosa craneal media, también la fosa craneal anterior. Vamos a ver el seno frontal, los senos maxilares, en cierta parte el seno esfenoidal, la vía aérea, los dientes y la relación entre los dientes maxilares con los mandibulares. Por lo tanto, es una radiografía que usan comúnmente los ortodoncistas para determinar ciertas discrepancias oclusales entre, discrepancias de posición de los molares. Y ahí logran diagnosticar bien una mesioclusión, normoclusión o distoclusión. Clase 1, clase 2, clase 3. Y tenemos la teleradiografía frontal, que el uso más común que tiene es para la evaluación de asimetrías faciales, cuando se tiene sospecha de que un lado de la mandíbula, por ejemplo, tiene un tamaño aumentado respecto al otro lado. También en algunos casos de trauma se puede usar, pero no es una radiografía que se use muy comúnmente. A continuación tenemos también la radiografía oclusal, que es posible obtener una oclusal superior y una oclusal inferior. En el caso de la oclusal superior, es útil a veces la detección de algunos dientes supernumerarios, lesiones que generen expansión del maxilar. Ustedes van a poder observar cómo se expande esta cortical del hueso maxilar. Bien, los dientes normalmente se van a dar cuenta que los incisivos centrales se van a ver un poco escorzados y el resto de los dientes se van a ver más bien como botones, ¿cierto? Porque es una imagen oclusal, es decir, es prácticamente un corte axial de los dientes. Acá está la imagen de una radiografía oclusal inferior, que el objetivo es bastante similar, ver el estado de las corticales, ver alteraciones posicionales de algunos dientes, y también en el caso de la inferior va a ser útil para detectar en algunos casos la presencia de cálculos de la glándula submandibular que se van a alojar en la zona de piso boca. Se van a ver ahí como unas áreas radiopacas. Vamos a comenzar ahora a hablar acerca de cómo se interpretan estas imágenes radiográficas 2D. Lo primero en una radiografía es poder situarse en ella y lograr comprender de qué lado del paciente estamos hablando. En este caso tenemos una radiografía panorámica donde en sus pantallas ustedes van a ver al lado izquierdo de sus pantallas, van a ver el lado derecho del paciente. Es decir, es como si el paciente estuviera frente a nosotros. Ahora, como yo les dije anteriormente, la radiografía panorámica es una imagen estirada de una estructura que en realidad es una esfera, ¿cierto? O una pseudoesfera, ¿cierto? Por lo tanto, esta imagen no es 100% anatómica. Esto ya lo habíamos mencionado. Entonces, en esta imagen que vemos, los molares superiores derechos, premolares superiores derechos, canino superior derecho, es decir, diente 1.3, los incisivos superiores, diente 2.3, 2.4 y 2.5 y 2.6, 2.7, 2.8. En la zona más apical de los dientes se van a encontrar acá con el contorno del seno maxilar, la cavidad nasal con el septum nasal, seno maxilar del lado izquierdo. Y en el caso de mandíbula, ustedes se van a encontrar con la zona de la sínfisis mentoniana, incisivos inferiores, molares inferiores derechos, molares inferiores izquierdos, el canal mandibular, proceso coronoides, cóndilo mandibular derecho, cóndilo mandibular izquierdo. Ubicarse en una panorámica es bastante sencillo porque tenemos bastantes reparos anatómicos de donde anclarnos, ¿cierto? Pero cuando hablamos de una radiografía bite wing, es súper importante que también logren saber de qué lado estamos hablando. Esta imagen es bastante similar a la panorámica, la diferencia es que es un fragmento de la imagen, de la panorámica, o sea, la zona de los dientes. Por lo tanto, al igual que la anterior,
Cuando estamos al lado derecho, vamos a ver los molares al lado izquierdo de la imagen. Esta es una bite-wing del lado derecho. Por lo tanto, también es como si el paciente estuviera siendo visto de frente. Y si yo estoy viendo de frente, sus premolares van a estar al lado izquierdo y sus molares van a estar al lado derecho. En este caso acá tenemos una gran lesión de caries en el diente 4.7 que está próximo a la pulpa. Y acá tenemos una bite-wing del lado izquierdo, donde es lo contrario al caso anterior. En este caso, si yo miro de frente al paciente y veo su lado izquierdo, me voy a encontrar con que más hacia anterior, o en este caso hacia mesial, encontramos los premolares, y hacia distal encontramos los molares. Bien. Muy importante entonces ubicarse en qué lado de la imagen estamos. Ustedes imaginarán el error diagnóstico que implicaría diagnosticar un molar del otro lado con una radiografía, ¿cierto? Lo otro que deben comprender en toda imagen radiográfica, y esto aplica para todas las radiografías, es que las densidades se nombran con una nomenclatura especial. Cuando ustedes vean que la densidad del tejido se tiende a ver un color más cercano al blanco, vamos a hablar de que algo es radiopaco. Y cuando la densidad se acerque más al negro, vamos a hablar que es radiolúcido. Pero entre el blanco, que es radiopaco, y el negro, que es radiolúcido, vamos a encontrar toda la gama de grises. Y es por eso que acá se diferencia muy bien el esmalte de la dentina y también de la pulpa. El esmalte es más radiopaco que la dentina y la dentina es más radiopaca que la pulpa. Ahora, ¿a qué se refiere con opacidad? Se refiere a qué tanto se opone el tejido al paso de los rayos. En este caso, el tejido que más opone resistencia al paso de los rayos es el esmalte, porque es el tejido con mayor grado de calcificación. Por lo tanto, el esmalte detiene mayor cantidad de rayos X. Esto significa que a la placa llegaron menos rayos en la zona que se ve blanca respecto a la zona que se ve negra. En este caso, en la zona de la cavidad bucal, donde no hay un tejido duro interpuesto acá, la zona que se ve negra, se ve completamente negra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hubo ningún tejido que se opuso al paso de los rayos. Entonces, como algo mental, ustedes podrían decir, mira, la placa es blanca, los rayos son negros. Por lo tanto, cuando llega todo el rayo X, porque no fue atenuado, se va a ver negro. Y cuando llega muy poco rayo, se va a ver más blanco. ¿Bien? Y en el caso de las densidades, como les decía anteriormente, vamos a ver estas distintas densidades en las lesiones que vamos a describir. Por ejemplo, acá tenemos una lesión que es radiolúcida. ¿Por qué es radiolúcida? Porque se ve más oscura, más negra, ¿cierto? Versus el esmalte, que es más radiopaco, o esta restauración metálica, que también es radiopaca. Acá también tenemos una lesión apical, que es de densidad radiolúcida, ¿ya? Es decir, hay menor densidad. Vamos avanzando en las densidades. Comenzamos anteriormente con lesiones radiolúcidas exclusivamente, pero vamos a ver que también poco a poco hay lesiones que, si bien son radiolúcidas, algunas en su interior tienen algunos focos radiopacos, en menor medida como en este caso, o en mayor medida como en el caso de acá, donde hay focos radiopacos con mayor densidad. Y llegamos a una lesión que es, o se definiría como radiopaca, es de una densidad prácticamente similar a los dientes, a veces se habla también de densidad dentaria, pero que tiene un contorno que es radiolúcido. Acá se habla de que es una lesión radiopaca rodeada de un halo radiolúcido. Este es el diagnóstico de un odontoma, que son lesiones que se asemejan a dentículos, es como una bolsita de dientes rodeada de una cápsula. Y esta cápsula, como no es de tejido duro, esta cápsula representa una densidad más similar a un tejido blando, por lo tanto se ve radiolúcida o más negra. Pero el contenido sigue siendo radiopaco. Y acá pasamos a lesiones que tienen ya mayores opacidades, ¿cierto? Una lesión muy opaca, muy radiopaca, que se fusiona con la raíz dentaria y que también tiene un halo radiolúcido. Acá pasamos a una lesión mucho más radiopaca aún, también con un halo radiolúcido.
Y acá tenemos una lesión radioopaca que no tiene un halo radiolúcido, que en este caso es la osteosclerosis idiopática. También es importante que logren determinar los límites de una lesión. Vamos a definir que una lesión tiene límites definidos cuando yo claramente puedo determinar dónde empieza y dónde termina una lesión. En este caso tenemos dos imágenes de lesiones que tienen límites definidos. En este caso es una lesión radioopaca con un halo periférico radiolúcido, pero que el límite sigue siendo definido. Y acá tenemos una gran lesión radiolúcida con un límite muy definido. En ambos casos yo puedo saber con exactitud dónde empieza y dónde termina la lesión. ¿Bien? Ahora hay otras lesiones que también pueden ser radioopacas o radiolúcidas, cuyos límites no van a estar tan claros y van a generar un efecto como de gradiente respecto a los tejidos vecinos. En este caso ya hay mayor dificultad para determinar dónde comienza y dónde termina la lesión. En este caso acá al lado, en esta imagen tenemos un área radioopaca de límites difusos asociada a la zona periapical e interradicular del diente 3.6. Como el premolar está acá a la izquierda de la imagen y el molar está a la derecha, sabemos que ese es el lado izquierdo. Por lo tanto, asumimos que este es el diente 3.6, que tiene el espacio periodontal engrosado, compromiso en la zona interradicular y una lesión radioopaca de límites difusos. Acá tenemos una gran lesión radiolúcida donde el límite no está muy claro, la radiografía no es de muy buena calidad, aún así sabemos que es una radiografía, es un área radiolúcida de límites difusos. Siempre que hablamos de los límites de una lesión, nosotros vamos a decir que tiene límites definidos o límites difusos. Pero además va a haber un segundo concepto, que es que determinar, en el caso de los límites definidos, siempre estos casos van a ser con límites definidos. Cuando el límite es definido, yo voy a determinar también si este contorno está corticalizado o no está corticalizado. Cuando hablamos de corticalizado nos referimos a esta línea blanca o radioopaca que se ve en todo el contorno de la lesión. Esto generalmente va a implicar que hay una cierta contención de la lesión debido a que se formó hueso en el contorno y de cierto modo la lesión se está limitando. En el caso de esto, es muy probable que esto sea un quiste residual. Y acá tenemos otra lesión que también es radiolúcida, menos radiolúcida que la anterior, con límites definidos y que además está corticalizada. Ya vamos a ver imágenes de lesiones que tienen límites definidos, pero que no están corticalizadas. Por ejemplo, acá tenemos una extensa lesión que se asocia a la zona periapical pararadicular e interradicular del diente 4.7, que se extiende hacia distal, hacia la zona retromolar, ángulo mandibular y rama mandibular. Es una extensa lesión radiolúcida de límites completamente definidos. Yo puedo definir muy claramente dónde comienza y dónde termina la lesión. Y cuya cortical no está formada en toda su extensión. Tenemos zonas corticalizadas acá, pero en esta zona hay zonas donde no hay corticalización. No está esta línea blanca. Vean la imagen anterior, esta línea blanca, esta línea radioopaca, que acá no está tan marcada. Y tenemos el caso contrario, acá en la imagen del otro lado, donde vemos que hay un área radiolúcida con límites definidos, pero no hay una cortical. La cortical se ve siempre como una línea radioopaca, no como un tejido radioopaco periférico, como una línea. Y esa línea no se está viendo acá. También, cuando definimos lesiones, vamos a hablar de cantidad. Hay patologías que tienen lesiones únicas, como en este caso, que es el defecto de Staffne. Acá también tenemos una lesión que es radiolúcida, de límites definidos y corticalizada, bajo el canal mandibular. Y acá tenemos lesiones radiolúcidas que son múltiples, es decir, es más de una lesión. Eso también ustedes deberían considerarlo cuando hagan el diagnóstico. También vamos a describir la forma de la lesión. Y es muy importante considerar
que es muy raro, digamos que es muy poco frecuente que existan ángulos agudos en las lesiones intraóseas. Casi siempre las lesiones van a tender a ser redondeadas o ovaladas. No van a ser círculos perfectos, pero van a ser lesiones relativamente de ángulos redondeados, ¿ya? Tenemos una forma ovalada muy característica. Esta lesión que es de seno maxilar es una lesión que se llama el quiste de retención mucoso, que es una lesión radiopaca, de límites definidos, con forma de domo. Ya no es un óvalo, sino que ya es como un domo. Y por último tenemos una lesión que en este caso ya es multilocular, es decir, es una lesión muy extensa, y que el contorno ya no es tan lineal como acá, sino que es un contorno festoneado. Es una lesión de forma festoneada. Otro aspecto que se considera en el diagnóstico es la presencia de lóculos. Vamos a definir que una lesión es unilocular cuando sea un solo lóculo y no haya presencia de tabiques en la lesión, no hay tabiques, y en lesiones multiloculares cuando vemos que la lesión no es un círculo, sino que tiene tabiques en su interior. Esta es una lesión multilocular. Es más común que las lesiones multiloculares sean más extensas que las de esta imagen. Entonces, hicimos un repaso muy breve de cómo o qué parámetros se utilizan a la hora de diagnosticar lesiones intraóseas. Es súper relevante que los estudiantes también logren determinar la normalidad, es decir, cómo se observa una radiografía en condiciones normales. Con esta imagen les voy a mostrar algunos elementos importantes que siempre tienen que tener claro cuando analizan una radiografía periapical en este caso. En primer lugar, la presencia de dientes, ¿cierto? Los dientes con su corona, su raíz. Algunos dientes van a tener presencia de restauraciones, como se ve acá en esta amalgama ocluso-mesial del diente 3.5. Vamos a ver dientes y en ocasiones vamos a ver esto, que serían los implantes, que es esta especie como de tornillo, ¿cierto? Que tiene estas roscas, que está insertado en el hueso, ¿cierto? A veces la placa va a tener un número que es un número de identificación, nada más que eso. Además de las coronas, en las coronas a veces vamos a encontrar caries, a veces vamos a encontrar también estas áreas como triangulares en la zona cervical que son tártaro o cálculo dentario que se llama, ¿bien? Y luego de eso nos vamos a encontrar en la zona ya más apical con el hueso alveolar. Este hueso que en las zonas más posteriores, esto se llama la cresta alveolar y este es el hueso alveolar. También llamada lámina dura, que es esta línea blanca o radiopaca que rodea el espacio periodontal. Sería la lámina dura, la cresta alveolar y la lámina dura del otro diente. Es común que acá se formen especies de mesetas en las zonas posteriores y forman más romas en los dientes anteriores. Siempre que ustedes analicen un diente para ver que haya salud, en este caso, vamos a evaluar la corona, vamos a evaluar el estado de la pulpa, en este caso sería la pulpa cameral y la pulpa del canal radicular. Vamos a evaluar el contorno de la raíz que se encuentre íntegro, que no hayan presencia de reabsorciones o pérdidas de continuidad en esta zona. Asociado o adyacente al diente, ustedes van a encontrar una línea oscura, radiolúcida, ¿cierto? Que es el espacio periodontal. Este espacio periodontal es muy importante que esté siempre de un grosor conservado, que no hayan zonas más gruesas. ¿Ya? Hay casos en que el espacio periodontal se va a diferenciar bien o no se va a ver tanto como en este caso. Ambas condiciones son de normalidad. Vamos a ver en imágenes más posteriores donde hay espacios periodontales engrosados que implican la presencia de una patología. En dentición temporal ustedes se van a encontrar siempre con los dientes temporales y en su porción más apical van a ver proyectados los dientes definitivos que se van a ver muy grandes siempre, ¿ya? Acá tenemos dientes temporales, incisivos centrales superiores temporales, con algunos indicadores de reabsorción radicular fisiológica y en su zona más apical se proyectan estas coronas. Es bastante común que estas coronas se vean muy grandes por la posición en la que están. Esto no significa que la diferencia de tamaño sea esta.
Bien. Entonces, cuando hablamos de lesiones apicales, vamos a encontrar lesiones apicales radiolúcidas, que esto ya lo vimos, algunas que son más radiopacas y otras que son mixtas. Es muy importante que ustedes siempre que vean una lesión apical, analicen la relación de la lesión apical con el espacio periodontal. Por ejemplo, acá, en esta imagen radiolúcida, vemos que el espacio periapical se fusiona, el espacio periodontal apical se fusiona con la lesión. Esto nos da total certeza de que la lesión apical tiene relación con un proceso infeccioso de origen dentario. Bien. Ahora, en el caso de la imagen radiopaca, vemos que hay un área radiopaca, pero que el espacio periodontal está totalmente conservado. O sea, no hay un real contacto. En este caso, una osteosclerosis idiopática que no representa una patología dentaria, sino que es una patología más bien ósea. Y por último, acá tenemos un caso más avanzado de una lesión que es mixta porque tiene zonas radiolúcidas en el centro, zonas radiopacas en su interior y un halo radiolúcido periférico. Ahora, si ustedes se fijan acá, lo que ocurre es que la lesión se fusiona con el diente. No se ve el espacio periodontal, que es esta línea más radiolúcida que yo les decía, y se fusiona. Por lo tanto, estamos hablando de una lesión que es bastante invasiva y que está generando reabsorción dentaria, que en este caso es un cementoblastoma. Todos estos diagnósticos que yo les estoy dando, no es necesario que lo sepan, más que nada solo para que cuando ya vayan en cursos más avanzados logren comprender lo que estamos conversando. Yo les dije que había que hacer una evaluación periodontal. ¿Recuerdan cuando hace unos segundos les mencioné que el espacio periodontal puede estar normal, de una casi imperceptible o de un calibre fino? Pero en este caso, fíjense lo que ocurre acá, este diente que tiene una cavidad, una lesión de caries, tiene un tratamiento de endodoncia, y el espacio periodontal, fíjense cómo está más engrosado. Esto indica la presencia de patología del espacio periapical. Bien. El origen de esta patología es algo que se va a ver después, pero me interesa que comprendan que el espacio periodontal tiene que tener un grosor conservado. Si hay zonas de engrosamiento, indica patología. También es importante considerar que cuando los dientes se encuentren muy inclinados, ustedes van a ver que la cresta alveolar también se inclina en función de la inclinación del diente. En este caso, si bien hay una reabsorción ósea, no implica que todo sea por culpa de la reabsorción. También esta inclinación tiene que ver con la inclinación del diente. Eso es algo que también es muy común. Acá estamos mencionando una radiografía del lado izquierdo, donde en el diente 3.5 observamos una prótesis fija unitaria sin tratamiento de conducto, con espacio periodontal conservado. Y acá tenemos un diente 3.7, podría ser posiblemente, porque el 3.6 no está. Mesio inclinado, que compensó el espacio del diente 3.6, con un poco de reabsorción ósea, pero con espacio periodontal conservado y con un leve compromiso de la zona interradicular. Cuando hablamos de hueso y de evaluación periodontal, yo les dije que evalúen siempre el espacio periodontal, pero además tenemos que ser muy rigurosos a ver el contorno de la cresta alveolar, ¿cierto? Veamos este hueso marginal que tiene una forma que debería estar un poco más en cervical, pero que hay una pérdida ósea. Y esta pérdida ósea, en el caso de la imagen de la resorción ósea vertical, es exclusiva en este diente. En cambio acá, cada diente tiene un grado de reabsorción ósea distinto. Y aquí hay compromiso de la zona de la furca, o también llamada la zona interradicular. Bien, eso es en general respecto a las imágenes 2D, es decir, las imágenes radiográficas. En el caso de las imágenes tomográficas, la nomenclatura que se usa es distinta, así que ahora vamos a hablar un poco de cuáles son las imágenes tomográficas, es decir, 3D, más comunes y cuál es la terminología que se utiliza en ellas. Dentro de los exámenes 3D tenemos el más clásico y el más antiguo, que es la tomografía computarizada, que antes se llamaba tomografía axial computarizada, de ahí es que viene la sigla TAC. Y también tenemos la tomografía de ascónico, es el nombre en español. También está la tomografía COMBIM, son sinónimos. El CBCT. Y por último, la resonancia magnética.
Los dos primeros exámenes utilizan rayos X, al igual que las radiografías, y el último de ellos no utiliza rayos X, por lo tanto no se irradia al paciente. Vamos a mostrar muy a grandes rasgos cómo se ve cada imagen y cómo se llaman los cortes principales. Esta es la imagen de una tomografía computarizada o TC o TAC. En este caso, bueno, esto es algo simplemente para que lo sepan. La tomografía computarizada, hay dos formas de verla, es decir, hay lo que se llaman las dos ventanas. Está la ventana de tejido duro, que es muy buena para ver tejido duro y muy mala para ver tejido blando. Y está la ventana de tejido blando. La más común y la más utilizada para el caso de nosotros es la ventana de tejido duro, que es esta que ustedes están viendo acá, donde el hueso se ve bastante bien. En este caso, se presentan tres cortes. Está el corte axial, que es como si ustedes miraran desde arriba o desde abajo el cráneo. El corte coronal, que es un corte que va desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, ustedes ven una imagen más frontal. Y por último tenemos el corte sagital, que es un corte que también va de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Por lo tanto, vamos a ver una imagen como de perfil. Un corte tomográfico de perfil. En el caso de la tomografía computarizada, al igual que el Cone-Beam CT, el CBCT, vamos a hablar de que las densidades van a llamarse de otra manera. Tanto en el TAC como en el Cone-Beam, la densidad que se ve de color negro, que se ve oscura, no se va a llamar radiolúcida, sino que aquí se va a llamar hipodenso. Y el tejido que se ve blanco, que en la terminología de una radiografía le llamaríamos radiopaco, acá se llama hiperdenso. Y todas las tonalidades de grises intermedias se van a llamar isodensas. ¿Ya? Entonces en este caso esto es hipodenso, esto es hiperdenso y este tejido blando de acá sería isodenso. En el caso de la tomografía Cone-Beam las imágenes son bastante similares, pero una de las ventajas de la tomografía Cone-Beam es que tiene muy buena resolución los dientes. Los TAC médicos, ustedes van a ver que son cortes normalmente más amplios, donde ustedes ven cráneos completos, por lo tanto el detalle de un diente, si yo quiero ver una fractura radicular, no tienen tanta resolución. A diferencia de la tomografía Cone-Beam, que actualmente hay Cone-Beam donde tienen tamaño de voxel, que es el equivalente como al pixel, de 50 micras, que es para ver muy en detalle incluso los conductos radiculares o pesquisar alguna fractura. Y acá también tenemos cortes axiales, cortes sagitales, pero acá es muy común que se use el corte transversal, que son cortes donde vemos el diente cortado transversalmente. Es muy común el uso de esta imagen en el Cone-Beam, siempre enfocada en los dientes. Ahora hay Cone-Beam también de cráneo completo, que ya sería más equivalente a un TAC. La gran diferencia y la gran ventaja del Cone-Beam es que la radiación que utiliza es bastante menor que un TAC. Bastante menor. Bien. Y por último tenemos la resonancia magnética. Ya que la resonancia magnética, a diferencia de todo lo que hemos visto anteriormente, no utiliza rayos X. Esta imagen se forma a partir de el uso de de ondas electromagnéticas. Bien. Es decir, el paciente se somete a un lugar que es como un imán, digamos. Entonces, se emiten ondas de radio en presencia del paciente dentro de un imán y esto genera que las moléculas de hidrógeno del paciente giren en otro sentido molecularmente y este giro, esta energía liberada con el giro es captada por un sensor y este sensor genera las imágenes. Esto es en un resumen muy simple, ¿ya? Entonces, las imágenes de la resonancia magnética normalmente van a ser opuestas al TAC. Si bien dentro de resonancia hay lo que se llama la secuencia, hasta la secuencia T1, T2, etc. y varias más, esas secuencias van a mostrar de distinto color los distintos tejidos. Pero quiero que por ahora se queden con el concepto de que en la resonancia magnética el hueso, es decir, las corticales, el hueso, siempre se va a tender a ver negro. Y los tejidos blandos van a tomar más colores grises y la grasa es muy común que se vea blanca. Eso en T1, que es la secuencia más común.
¿Cómo vamos a describir estas imágenes? Cuando veamos una imagen oscura se va a llamar hipodenso. Cuando veamos una imagen blanca se va a llamar hiperintenso. Perdón, cuando veamos una imagen oscura se va a llamar hipointenso. Y cuando veamos una imagen blanca se va a llamar hiperintenso, como acá. Es decir, esto es hipointenso, esto es hiperintenso. Y los grises intermedios serían los isointensos. No es muy común que lo usemos en esta asignatura, es muy probable que no se use, pero como concepto general quiero que se queden con que en radiografía se habla de radio opaco y radio lúcido. En tomografía y en COMBIM se habla de hiperdenso e hipodenso. Y en resonancia magnética se habla de hipointenso e hiperintenso. ¿Bien? Eso sería entonces, con eso ya vimos la terminología básica que se va a manejar en la asignatura de semiología oral y son conceptos de radiología e imagenología que deben tener integrados para la presentación de sus casos clínicos. Muchas gracias.